incluso los Sí, conoces. nahua, tupí, el tupí, guaraní también, aymara y otras lenguas indígenas, hasta el puquina, también el puquina he estudiado, a pesar de que hay poquísimo material disponible sobre el Aymara puquina. también, ¿no? Aymara también. ¿Por qué es importante esto, Javier, Jaime? Porque estamos contextualizando. Yo leí un artículo tú o una ponencia donde tú recurrías a tu experiencia comparativa, cómo han resuelto otros idiomas sus problemas como los tenemos los quechuas, a partir de esa experiencia que es importante. Sí. Y entonces, eso te ayuda a mirar, tú miras con optimismo el contexto quechua, ¿crees que vamos a lograr revertir esa tendencia de desaparición? Sí, 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 sí. ¿En qué radica tu optimismo? Bien, yo viajo por nuestro departamento y veo que la gente continúa hablando quechua. Y muchas personas en la calle, a propósito, les hablo en quechua, les pido direcciones en quechua y me responden también en quechua. No tienen vergüenza, la gente no tiene vergüenza. Y también veo en las redes que hay muchísimo interés, y esto a nivel internacional, Ecuador, Bolivia, norte de Chile, Perú. Es muy difícil que se sofoque esta pasión, este interés, porque se va tornando cada vez más sólido, más fuerte, y no creo que desaparezca el interés, porque también es una cuestión de identidad. De sangre, ¿no? Es de sangre, es difícil, y hay muchas personas que se dedican como yo. Por eso digo a todo momento que hay que unir fuerzas. Y en ese sentido, ese es más o menos el contexto. Yo también comparto contigo. No una resurrección, porque no ha muerto nunca el quechua, sino hay una revitalización del quechua. Cierto. Mira, los canales antes, hace 10, 15 años, nunca ponían pues huaynos en sus programas. Ahora, todos los canales capitalinos tienen sus programas de Se ha huaynos. superado esa fase Pero de claro, vergüenza. todavía es marginal, ¿no? Sí. En horarios muy lejanos, no Sí. en las horas pum. Sí. Pero algo es algo. Sí, sí. Diría bastante, no solo alguito, pero es Ya bastante. es bastante, ¿no? Es lo que yo observo a mi retorno de Brasil después de 21 años. Yo percibo cómo ha cambiado, cómo se ha fortalecido nuestra lengua, nuestra cultura sobre todo. Hay mucha gente que todavía tiene temor de dedicarse a la lengua o la ve difícil, pero en lo cultural vemos que se ha desarrollado bastante en estas 2 décadas que yo he estado... Mira, yo he vivido bastantes años, siempre voy a Lima por razones familiares. ¿Qué ocurre? En Lima hay toda una concentración ya andina amazónica. Sí. Creo que la gran mayoría de los habitantes limeños ya son andinos amazónicos, o por lo menos hijos de andinos y amazónicos. Y ya se reconocen como tal. Eso es importante, mire, a través, la famosa pollada, la famosa anticuchá. Oye, hermano, ¿para qué estás haciendo la anticuchá? Es para la salud de mi hermano. El AINI, la Exacto. colaboración. ¿Ya? Yo a veces veo a muchos chiquillos pues denostando de los cholos, pero le digo, oye, estás aplicando cultura andina, ¿de qué tiene Sí. que ver? Entonces también, no solo en el idioma, sino también en las costumbres, ¿no? Claro, eso no se ha perdido. Como tú has dicho, nunca ha muerto nuestra cultura. Se está revitalizando, que es otra cosa. La lengua tampoco. Tampoco. Pero tu caso, antes de ir ya a temas más específicos, tú has estado en Brasil, estás mucho tiempo con la familia en Brasil. Estudias con más tranquilidad, yo supongo, el quechua sin los avatares que a veces la coyuntura te empuja estando en el lugar. Probablemente, pero también se pierde, por otro lado, la pragmática. Es decir, No hablas con nadie. La práctica, no hablas con nadie. No hablas con nadie por las redes, conversas, Un poquito, ¿no? digitando, pero no en video. Y eso también es una desventaja. Pero bueno, aún así has Por concentrado, otro lado, ¿no? sí, por otro lado te puedes dedicar muchísimo a profundizar tus investigaciones. Pero eso nos pasa. Yo también me fui joven a estudiar afuera
terminas queriendo más al Perú, queriendo más tus idiomas, sí, tus costumbres estando afuera, ¿no? absolutamente. Recién extrañas tus cosas. Ya amas tu pueblo, pero tienes tal vez cierto resentimiento, a veces no social, sino familiar, Ya. ¿no? Por alguna cuestión. Pero te alejas y es cuando realmente el sentimiento aprieta. Claro. Y comienzas a percibir que hay problemas que se pudieron haber resuelto con los hermanos, con los parientes, de una manera Más fácil, ¿no? más fácil sin tener que ser Tan dramático. tan drástico en tus decisiones. Pero eso, no sé pues si te pasará en Brasil. Yo cuando estaba en Alemania todavía no había pues los CD, no había internet, imagínate, estoy hablando del 77. Sufrías más. Cuando llegaba un cassette a alguno de los peruanos, Sí. nos llamábamos, pues no, oye, sé que ha llegado un guayno, un cassette. Todos Sí. nos concentramos en la habitación de estudiantes a escuchar, pero a llorar. Cierto, Porque cierto. hay que llorar, llorar no es malo. No. Lloras pues afuera, papá, cuando te acuerdas de la lagüita de mamá, cuando te acuerdas los cariños de tu viejo, cuando ya no vas al estadio a ver al Cienciano, al Garcilaso, cuando ya no escuchas guainos, lloras. Eso es natural, normal, eso te forja. Cierto. Pasa Cierto. contigo, Sí. pasó también Sí, contigo. tenía mucha nostalgia y me iba a los parques donde Podías abunda encontrar latinos. ecuatorianos, Ya. bastante ecuatoriano y boliviano. Ya. Y practicaba un poco de quechua con ellos, más aymara tal vez, porque los bolivianos que radican en São Paulo son más aymara, pero de una u otra forma con ellos me sentía más en Estás casa. conectado, ¿no? Sí. Poco cusqueño en Brasil. Hay cusqueños en São Paulo, pero están dispersos. Claro. Quizás haya conocido yo un par de cusqueños. Mi hermana sí ha conocido bastante porque ella tenía una comunidad de cusqueños allá, Ah, qué bien. donde continuaban con nuestras costumbres. Me invitó, pero ya tardíamente. Ya estuve cerca al retorno cuando me invitó. Jaime, ya entrando amigos, hay un debate en el mundo. A ver, un idioma, ¿cuándo es más prestigioso? ¿Cuándo es oral o cuándo es escrito? Mucha gente dice, cuando es escrito es mejor que oral. Vamos a ver. ¿Qué piensas tú, Jaime, de eso? El tema de la oralidad y de la escritura, porque ese es un tema que está a debate con el quechua. Sí. La grafía, la escritura nos da prestigio por la importancia que se le ha dado desde muchísimos siglos atrás, puesto que en esas épocas no había ni audio ni video para transmitir el conocimiento a otras generaciones o a otras personas en el mismo tiempo. Entonces la grafía gana ese prestigio. Las obras literarias, los trabajos literarios nos hacen pensar que una lengua sin grafía es una lengua en peligro de extinción, una lengua disminuida. Pero el quechua viene sobreviviendo sin grafía por siglos. Claro. Porque ha sido una lengua extremadamente fuerte, así como todavía hay huella de latín en Europa, en el Mediterráneo y hasta en los países germánicos hay mucha huella de latín, justamente por su importancia. Bueno, el latín ha tenido su grafía, sus obras literarias, grandes autores, los grecolatinos, entonces eso les ha valido, les ha servido también para que continúen con esta, no diría supremacía, pero con este prestigio que no se ha perdido. Ahora, por otro lado, como este continente ha sido discriminado, minimizado en beneficio de los europeos por muchos siglos, entonces han tendido ellos a hacernos creer que por no tener la escritura, la grafía, por no desarrollarla, nuestras lenguas no tienen valor. Pero mira, tan potente será el quechua, Jaime, que la Real Academia de la Lengua Española tiene que incorporar cantidad de palabras Sí, quechuas, quechuismos. y también otros países, la claro, lengua inglesa por supuesto, también. ¿no? Las inglesas, todos, ¿no? El charqui en inglés es jerky. O sea, ha tenido que incorporar, ¿no? Lógico.
lógico. ¿Ves? Ajá. Entonces, esa es la potencia, pues, de un idioma. Sí, sí. No, y el hecho, por ejemplo, Jaime, de que entre el quechua y el castellano salga casi un híbrido, que es el quechuañol, Sí, significa la potencia del quechua, no Sí. lo pueden matar. sí, O sea, hablan español quechuizado, o Cierto. quechua españolizado. sí. Es como el Spanglish, pues, ¿no es cierto?, en Estados Unidos. Es Sí. fuerte el castellano, el español, que tiene las comunidades, ¿no es cierto?, mexicanas, mucho Spanglish. Sí, Esa es la potencia de nuestro idioma. sí, la potencia, claro, de cada lengua, así como el latín se impone en Europa, pero no logra desaparecer las lenguas indígenas. Entonces se podemos- hace una fusión. Podemos aseverar que el quechua no va a desaparecer. No, yo dudo que desaparezca. Ahora, el quechua clásico, el quechua tahuantinsuyano, ya, lógicamente Va cambiando, ¿no? ha cambiado, pero esto puede también considerarse un proceso natural. Es un proceso natural, a pesar de que al comienzo haya habido prepotencia castellana, fuerza castellana para tratar No, de... no solo eso, Toledo prohibió que se hable el quechua. exacto, Se prohibición. metían a la cárcel por hablar quechua. Sí, entonces, a pesar de todo eso, entonces el quechua ya no va a ser el quechua de antaño, pero aún sobrevive y por varios siglos más, décadas, siglos, va a subsistir el quechua definitivamente porque se siente la fuerza de la lengua. Ahora, ese tránsito de la oralidad a la escritura es compleja, tiene ventajas, desventajas, Sí. y hay que tener mucho cuidado. Sí, porque la grafía de alguna manera tiene un impacto en la oralidad. Las nuevas generaciones van a asimilar un quechua diferente del quechua que nosotros hablamos, con 5 vocales, por ejemplo, por tener que graficar el quechua con 3 vocales y además por incorporar 2 vocales que son ajenas al quechua. Todavía no entremos a eso. Agotemos este tema de la oralidad, Jaime. Sí. Es importante pasar a la escritura, de eso no hay duda. No hay ¿cierto? duda que tenemos que... Pero tú ayer decías en una conferencia de que es difícil que la escritura exprese la oralidad en su totalidad, en su plenitud. Explícame un poco eso. 2 premisas. A ver. La primera, que es difícil realmente, porque articulamos determinados sonidos que difícilmente podemos ponerlos en el papel. Porque hay excepciones, hay situaciones y ahí la precisión de la grafía con el sistema que utilizamos, con el alfabeto latino, es difícil. Tal vez tendríamos que crear otro alfabeto, pero esto sería complicar y nuestro afán tiene que ser facilitar la lengua. Ya estamos acostumbrados al alfabeto latino. Entonces, Ahora, hay sonidos sí, que no se pueden graficar, ¿no? Tú dabas Sí. algunos ejemplos, sí, ¿no? sí. ¿Ya? ¿También se dan eso en otros idiomas? Sí, desde luego. ¿Y cómo han resuelto eso? Y hay consenso, entonces, y por eso es que a veces los ingleses cuando uno dice su nombre le preguntan siempre "And how do you spell it?", cómo se escribe. Ya es una costumbre. Lógico. Ahora, las palabras a las que ellos ya manejan por consenso, ellos saben escribir, pero aquellos que no tienen suficiente educación escriben mal. Yo recuerdo perfectamente cuando trabajaba en Tintaya, el gringo escribía doctor, o sea, al final ER, porque él pronuncia doctor. Y como el gringo no tenía educación suficiente, no sabía que la palabra era con doble O, doctor. Él estaba acostumbrado a su oralidad, doctor, entonces escribía doctor. Y hay muchos casos, muchísimos casos en Estados Unidos, sobre todo, sin descartar Inglaterra y otros países de habla inglesa, pero yo he visto bastante en americanos, norteamericanos, que no escriben bien precisamente porque no manejan el consenso. Ahora,
Entre el inglés norteamericano y el inglés británico hay pues diferencias. Lógico, lógico. Articulación Porque eso es y importante que vocabulario. entienda la gente, nos quieren parametrar, el quechua es uno solo, el ministerio dice no. Hay familias, hay formas, ¿no es cierto? Sí. Podría tranquilamente aceptarse una grafía y decir esta grafía es ayacuchana y la otra es cusqueña sin ningún problema, así como los ingleses grafican la palabra color, por ejemplo, con una U, color, y los americanos sin la U, color, ¿no? Claro, pronunciado, bien pronunciado en inglés, ¿no? Entonces grafican diferente, todo mundo sabe que una forma es británica y la otra forma es americana, del mismo modo podrían continuar graficando ese echca que citaron ayer, son ayacuchanos, reconocerlo como ayacuchano, pero entenderlo perfectamente, y el otro, sha, reconocerlo como cusqueño y entenderlo perfectamente. Entonces, es decir, hasta nos enriquece. mira, es decir que en todos los idiomas hay matices, hay Sí, familias. exacto, O sea, exacto. nadie puede decir que este es el quechua puro, único. No. Cuanto No se- más crece una lengua, se diversifica. Entonces tenemos más. que tener una mirada incluyente. Lógico, definitivamente. Y esa No es podemos nuestra ser, cultura, no pues. podemos ser cerrados, no. Caminando en esa dirección, Jaime, tú hablabas ayer el papel de las vocales. Sí. Explícanos un poco eso, cómo la vocal, poner una vocal o no ponerla, va a tener una incidencia fundamental en el desarrollo de un idioma. Claro, las vocales, en principio, las vocales quechua son 5. A, I, O, I, U. Solamente la A se asemeja a las vocales castellanas. Las otras son diferentes y tienen su denominación propia en griego. Eta y omega. Eta normal y eta abierta. Omega normal y omega abierta. Se abren estas vocales. Entonces tenemos 5 vocales. Ahora, se abren en presencia, definitivamente en presencia de otras consonantes que exigen que el punto de articulación sea abierto. Entonces se asemeja bastante a un épsilon griego en un caso y en el otro a un omicron griego, o sea, la E y la O que nosotros conocemos. Se asemeja bastante cuando se abre sin ser preciso. No son los mismos sonidos, pero se acerca muchísimo. Entonces, en presencia de la familia K, que es K, K y K, definitivamente tanto la eta como la omega se abren muchísimo. Se parecen más, ¿no? Sí, y si es que vamos a optar por el trivocalismo, que es A, I, U, con I, U, que son vocales muy agudas, que en griego se llaman iota y U, que no existen definitivamente, no existen en quechua, pero son parte del castellano. Entonces, al producir estas vocales, vamos a hacer que las consonantes se deformen, se suavicen. Entonces, en vez de sonjo, por tener que decir sun, ju, vamos a tener que renunciar a k, La glotalización. exacto, y nos va a salir sunju. Entonces las consonantes se van a ver alteradas. Y así el quechua se va a deformar, pero claro que los procesos fonológicos son naturales, pero esto no es natural, sino es una imposición. Cuando es natural, bienvenido sea. Cuando es una imposición, no se puede renunciar. Porque mira, a ver, claro, por ejemplo, no es pues un josco seco, ¿no es cierto? Sí, es sí. Josco, Ajá, josco. claro, O. ya, ¿no es cierto? No es omicron. Claro, entonces, y por eso ese parámetro es muy absoluto en ese sentido. ¿Y cómo hacemos? ¿Y nuestras consonantes? ¿Cuál Claro. es el rol del consonante en la construcción de un idioma? Nuestras consonantes. Nuestras consonantes en quechua sirven para crear nuevos términos. En castellano, por ejemplo, les podría mencionar lo que se me ocurre en este momento, a arena y harina. Arena y harina. Creo yo que primero surge la arena y posteriormente al producto que es similar
a la arena, por analogía también se le podría llamar arena, pero para diferenciar, para distinguir estas voces, se cambia la vocal, harina. Se hace también esto en inglés, también a veces consonantes, pero en quechua fundamentalmente se cambia la consonante. Así tenemos aku, ako. Ahí la importancia de las consonantes quechua. Sirven para crear neologismos que de una u otra forma son análogos a las referencias. Ahora, con el tema del trivocalismo estamos mutilando el quechua a varias consonantes. Sí, lamentablemente. Y ese, entonces, el problema no solo es trivocálico, sino que el trivocalismo está terminando por aniquilar consonantes que básicamente son componentes del quechua sureño. Sí, sí. ¿Puedes darnos algunos ejemplos, por ejemplo, de la Q, de la K, etcétera? ¿Sí? Claro, definitivamente hay varios ejemplos. En quechua tenemos la K en tres formas: K simple, la K aspirada, K, cuando decimos canca, 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 claro, ¿no? Es típico en el quechua cusqueño. Canca, sí. Canca, claro. Sí. Claro, asado. Kunami, akara, no hay una trabalengua, pues, ¿no? Lógico. Tenemos, bueno, no lo tengo. Canca, cacara. Sí, en casa se practicaba bastante esto, ¿no? O sea, hoy día va a haber asado de la cresta del gallo. Sí. Eso es típicamente eso no podrían, por ejemplo, hablar los ayacuchanos, no tienen esa consonante. No manejan esas consonantes, porque ayer dije que aquellas poblaciones más cercanas a las grandes urbes han sido mayor afectadas, castellanizadas, a pesar de que ellos acusen de que el quechua cusqueño tiene la fonología aymara. Claro, esa es la paradoja, Jaime. Mira, nos acusan a los sureños porque Josco Collado hablamos con mucha... Eso es influencia aymara. Pero no es así. Y no reconocen su influencia castellana. Sí. Ese es pues un chiste, ¿no? Sí. Pero hay que resolver ese tema. Tú ayer decías, tiene que haber un trabajo común en ese sentido. Eso es en relación a la metodología. Lógico, tenemos que trabajar en conjunto y ver dónde ceder. Basados tal vez en el quechua clásico y también en el pragmatismo. ¿Cómo es que se maneja el quechua hoy en día? Y cómo es que los pueblos en gran mayoría manejan el quechua, algo similar a lo que te mencioné sobre la lengua euskera, el consenso. La lengua euskera también atravesaba por la misma vascos, dificultad. ¿no? Sí, euskera, euskara, huasca, vasco, vasco, una voz que se deforma tanto y a veces decimos, ¿pero qué es euskera? ¿Por qué euskera es vasco? Simplemente por deformación de articulación, porque son otros los pueblos que manejan una voz, pueblos opresores, invasores, que ganan preponderancia, entonces someten a los otros pueblos y pronuncian la palabra de otro modo. Así como Cusco. Pero ahora los euskera, los vascos, han llegado a un consenso. Y han logrado defender su idioma. Ha habido mucha protesta sobre todo los teóricos, ¿no? Los teóricos, pero aquellos eruditos, los grandes maestros, han tenido que someterse a regañadientes por el bien de la lengua. Para salvar el idioma. Por el bien de la lengua. Continúan protestando. ¿Todavía? Sí, pero porque tengo contacto con ellos, pero ya hay un periódico, ya hay canales de televisión, ya hay periódicos, revistas, ya hay difusión de la lengua con este sistema unificado. A pesar de que no le guste a alguna gente, y he ahí la lengua que está viva. Ya, respecto, ayer abordabas el tema de la H. Sí. Diste un ejemplo, ¿no? Si es, la H no es muda como mucha gente cree.
Sí, Tú, sí. a ver, danos eso. Ayer explicaste muy al detalle ese tema. La H, en realidad, la H es una... Un aliento. Sí, exacto, un espíritu griego, que griegos y romanos consideraban que ni siquiera valía como una consonante, porque era simplemente el entusiasmo, el espíritu, y graficaban con un apóstrofo a un lado y a otro lado, dos formas de este espíritu. ¿De dónde salía griego. eso? Tú hiciste un sonido. Ya. Es el H inicial, Esa sería la H inicial. ¿no? Es que el alfabeto fonético internacional grafica esta articulación, este sonido, como con una H. Y el castellano no utiliza la H, sino una J. La J. La J, que es la iota griega, la iot hebrea, se deforma. Sirve el grafema, pero se pronuncia con la aspiración, sirve para la aspiración. Para los hebreos y griegos no era una aspiración. La iota y la iot era el sonido que le damos hoy en día a la Y, iota, iot. Pero los castellanos consideran que la G y la J representan esta aspiración, y a veces un poco fuerte, porque en España dicen Jaime, Jorge, Juan. Es fuerte en algunos lugares de España. Aquí es suave, Jaime, Jorge, Juan. Ahora, en inglés este sonido se representa con una H, pero la tendencia de esta aspiración es siempre a perderse. Por eso es que algunos de nuestros hermanos, en vez de decir Hamoy, sobre todo cuando hablan rápido, dicen Amoy. Ajá. Amoy. Amoy, ¿no? Sí. No dicen Hamoy. Hamoy, sino Amoy. Y uno se confunde, particularmente el castellano que empieza a graficar el quechua, dice, aquí no va, aquí sí va, y quiere determinar que siempre tiene que ir o nunca debe ir. No hay que ser absoluto, hay que ir al comienzo, a la naturaleza Claro, de este está viendo sonido. un reemplazo medio raro, pues, de la J por la H en el Sí, quechua sí, también, ¿no sí, es cierto? sí, sí. Mauta, pues, ¿no? Sí, allí no depende de nosotros, depende más arriba, pero la J, si usamos la J para este sonido, sería por influencia del castellano y también porque tal vez sea más fácil, porque ya estamos acostumbrados a esa grafía. Ahora la H es parte del alfabeto fonético internacional. Tampoco sería difícil, pero bueno, Pero eso no, en el quechua sureño se sigue usando la H, ¿no? Sí, Jamauta. pero siempre ese sonido tiende a desaparecer. Ya. Jaili. Pero es difícil. Ay, es difícil que desaparezca porque hoy en día ya estamos revitalizando. Tú decías en la oralidad, esa parte no hemos abordado. Hay lenguas vigorosos, Sí, fuertes. sí, Hay lenguas muy suaves, sí, tipo francesa, ¿no? sí, O hay idiomas muy habladores, digamos, como el italiano, un Sí. poquito grafícanos. ¿Por qué la consonante y la vocal juegan una representación en ese terreno? ¿Por qué el quechua cusqueño parece duro, ¿no es cierto? Fuerte, mandón, ¿no es cierto? sí. De eso se quejan pues los ayacuchanos. Oh, ustedes vienen y nos gritonean, ¿no? En cambio el quechua ayacuchano es medio tranquilito. Sí, es que en realidad, para explicarte esto, no lo dije ayer, no, me faltó tiempo definitivamente, pero la base de este fenómeno es la onomatopeya. La onomatopeya es uno de los recursos fundamentales, principales en el inicio de la creación de las lenguas, porque el hombre escucha los sonidos naturales y trata de imitarlos con bastante precisión. Cuando se rompe algo, entonces dice aquí, porque lo que escucha el hombre es ah. Entonces, en su lengua, él quiere continuar articulando esos sonidos y fuertes. Esta es la explicación de que los sonidos fuertes son propios del quechua porque coincide con la onomatopeya. No es copia del aymara como acusan, porque hay fundamento. Aquí un ejemplo. Y muchos otros O sea, como ultin. ultin, es el sonido propio. Claro, cuando se cae el agua. Es el sonido propio, no es antojo. No es antojo, no es que el hombre quiera complicar su diálogo. Pero, Jaime, ¿por qué los cusqueños decimos ultin Sí,
Y en cambio el otro quechua dice pultín. Por eso, porque nosotros queremos continuar reproduciendo el sonido tal como lo hemos escuchado en la naturaleza, lo oímos en la naturaleza, mejor dicho, pero los otros ya quieren suavizar esos sonidos por influencia externa, ajena. O sea, pensando en el español más que en el castellano, en el quechua. Sí. Una amiga alemana me dijo, en Alemania también había antiguamente sonidos fuertes y tuvieron que ser suavizados. Pero eso hay, por ejemplo, entre los berlineses dicen ik. Sí. Y los periféricos dicen ich. Ish. ¿No es cierto? Ich. Unos dicen ik, parece Sí. Q, ¿no es cierto? Sí. Ik. Y en Bavaria dicen I simplemente, en el sur, Claro, en el norte es de más Austria suave, dicen pues. solamente I. Y, claro. I mog. Ya. I mog di. Ya. No, yo me acuerdo de eso, pues, porque esas son las primeras frases que he aprendido. Sí. Ich liebe dich, decían a la chica. Otros Sí. decían, ich liebe dich. Ich liebe dich. Y otros decían, Dich. ich liebe dich. Dich. Mira, imagínate, en los alemanes hay diferencias. Exacto. ¿Por qué no podría haber en el quechua? ¿Por qué, Como ¿por qué se escarapelan? ¿Por qué se rasgan las vestiduras? Si es absolutamente normal que haya una diferencia en las pronunciaciones. Sí. Y a final de cuentas creo que ambos sistemas de grafía van a subsistir, pero tal vez en algún momento dentro de un buen Yo en tiempo. eso soy optimista y siempre saco ese. Miren, hubo un debate pues entre el latín y un poco el italiano, ¿te acuerdas en esos periodos? Sí. El latín solo hablaban los doctores, Sí. ¿ya? Sí. Porque se volvió de élite. Claro. Pero el italiano, que era el latín popular, es el que ha sobrevivido. Asimismo el español, el catalán. Claro, que vienen hijos, que son hijos del latín. Sí. ¿Quién los ha sobrevivido? ¿Quién los ha determinado? El pueblo, el hablar del pueblo, no los doctores, no los lingüistas. Sí. Acá nos quieren meter una caricatura en que el lingüista es el puritano de la lengua y entonces es el que dicta, tienes que hablar así, no tienes que hablar así. Y a mí me parece una arbitrariedad. El lingüista tiene la función de describir la lengua. Escucha, No de describir, escribir. no de prescribir. Él jamás puede prescribir, decir esto debe ser de tal modo, sino describir. Pero se rompa lo mismo, pues parece un virrey y nos dice, oye, tú tienes que escribir así, tienes que hablar No, así. es capricho, definitivamente es capricho. Y su función como lingüista es, como te digo, simplemente describir No y ayuda, relatar. pues, en ese tema. Relatar, decirnos, esto es lo que se percibe, esto es lo que se sabe de estos pueblos. Ahora son otros los profesionales que deben definir Por eso, las reglas. Jaime, las academias de lengua en los distintos países son entidades autónomas, Claro. no son claro. entidades sujetas a gobierno, No, para evitar estas arbitrariedades. exacto. Porque, por ejemplo, en la Real Academia de la Lengua Española no depende del Ministerio de Educación ni de Cultura, es una entidad autónoma. Sí. Y hay solo 2 lingüistas de los 16. Que es suficiente, ¿no? Es Claro, suficiente entonces- para que un entonces, número... no es cierto que Sí. los lingüistas tienen que ser los que digan por acá caminas, por acá no. No. Esa, en premisa, esa no es la función de un lingüista. Definitivamente. Bueno, No es su territorio. va a haber bastante tiempo que conversar sobre estas cosas, Jaime. Tú ayer hablabas de los neologismos, no, sino hablaste de del valor de la verdad en los idiomas, Sí, claro, ¿no? claro. Que hasta en eso nos distinguimos. Sí. Explica un poquito para nuestros televidentes. El padre de la semiótica, Charles Peirce, dice en su tratado, no hay lengua en el mundo, y luego abre paréntesis, que yo sepa, menos mal que dice que yo sepa, no hay lengua en el mundo que tenga un elemento gramatical para expresar la veracidad, sino que ésta va a depender de los gestos del hablante. Punto. Es lo que rescato para discutir lo que dice Peirce. Él ciertamente dijo que yo sepa porque no conocía las lenguas indígenas, quechua, aymara, y tupí y otras lenguas, náhuatl también. Ahora, el quechua tiene un elemento clarísimo que es el verbo mi. Es verbo, la partícula verbal.
le denomino la partícula verbal mi, con la cual el quechua afirma, Explícitamente. expresa la veracidad de lo que está diciendo. Chay mi. Sí, es eso. Y allí inclusive se traduce como es, pero en otros casos, cuando ya hay verbo, entra mi precisamente para la cuestión de la veracidad. Es decir, es más directo, ¿no? Es directo. El Ajá, aymara y tiene mi. dos, tiene wa y pi, el aymara según Bertonio. El quechua tiene este mi bien claro para expresar la veracidad. Con claridad, ¿no? Porque si el individuo duda de aquello que va a decir, entonces no se vale de mí. ¿Qué usa? Sí, dicen, porque yo no te puedo decir que es así, porque yo no tengo la certeza absoluta de que así sea, pero he oído, dicen esto, y utiliza sí. Luego utiliza nispa, tal persona dice, con el factor nispa. Y una serie que yo he puesto todos dentro de lo que... Chainamá, también te dicen, ¿no? Sí, el A. Chainamá. Esto lo he... Está en duda. Sí. He escuchado. No Sí. te está afirmando No te está categóricamente. afirmando. Tal vez por eso Amayuya, ¿no? El Inca en todo momento, Amayuya, no me mientas, no mientas, no mientas. Chainamá. En cambio, el mi sí es afirmativo directo. Sí. Y esto contradice lo que dice Pires. Jaime. Sí, Chaimi. sí. Claro, es directo. Ujú. Es preciso. Es preciso. Esas son las ventajas de los idiomas, ¿no? Esa es la ventaja que las lenguas indígenas han desarrollado, porque si estudiamos las lenguas indígenas vamos a ver que el valor que le daban a la veracidad. Claro. Por eso es que los europeos llegan con otra mente y con mañosería, y habían perdido este valor que Claro. tenían sus Claro, ancestros. el poder de la palabra, pues. Sí, sí. Y ofrecen, mira, yo te voy a salvar, voy a salvarte si me das tanto oro, Pero igual tanta lo plata. mata, igual lo mata. Entonces, ¿por qué? No- Porque no tiene palabra. Porque ya era mercenario. Entonces, el Inca, ¿qué hace el Inca? Es crédulo porque él es parte de una cultura, de un sistema donde se Claro, valora. no es que era un soncito, sino que creía en la palabra. Lógico, la dignidad, creía Claro. en la palabra. Todavía hay gente que cree en la palabra en nuestras comunidades, aquí sí, todavía. La palabra vale. Encuentro todavía. Incluso es un dicho, ¿no? Oye, yo tengo palabra de caballero. Te Sí, dicen, ¿no? hay mucho mañoso hoy en día, definitivamente somos una sociedad los mañosos. mezclada, hay mucho mañoso, sobre todo los políticos, pero esto sería bueno rescatar de nuestros Y ancestros. siguiendo, Jaime, con las consonantes. Tú trabajaste hace tiempo, porque hay un viejo debate en los cusqueños. Sí, Miren, somos Cusco, Cosco, finalmente, ¿qué somos? bien. Tú sabes que hay varios teóricos que tienen mucha mentalidad colonial, creo, dicen, no, nosotros somos Cuzco. Y eso lo han dicho los cronistas han escrito, es con Z, no es con S. Bien, bien, Ese es un bien. viejo debate. Tú has trabajado, explícanos Bastante, sobre ese tema, Jaime. Los cronistas han graficado Cusco con Z, sí. Pero los cronistas que estaban en esta parte del mundo, 1500 y tantos, no pronunciaban la Z como se pronuncia hoy en día en España, la con Z. Z. Ya. No, en ese tiempo la Z se pronunciaba como S, era la sigma. Esto heredan los griegos de los fenicios de los egipcios, cómo graficar determinado sonido en cualquier posición de la palabra y cómo graficarlo al final. Esto los hebreos llaman sofit. Entonces, los griegos, no entremos mucho en lo de los hebreos y fenicios, pero los griegos hoy en día utilizan un grafema para la sigma en cualquier lugar de la palabra, pero al final es otro grafema con el mismo valor, con el mismo sonido, siempre al final. El otro no se puede utilizar al final. Y cuando los españoles heredan esto de los griegos, consideran la C para cualquier lugar en la palabra y la Z solamente al final. Solamente al final. Nace el conflicto Claro, y Aranjuez, no sé. Sí, Ahí sí funciona la Z. la Z al final, pero no se pronuncia como Z todavía. Se será pronuncia Aranjuez. sigma. No es S tampoco, Ya. sino Aranjuez. Aranjuez, Bien. Zaragoza, sa.
Así, esa es. Y en esa época entonces era Cusco. Cusco. No Cuzco. No Cuzco. Entonces, pero por ser final de sílaba, entonces si es final de sílaba, se tenía que colocar una Z pronunciada S. Posteriormente los españoles del norte a esta sigma corrompen esta sigma y la pronuncian con la Z. Y es fácil porque esto lo hacen varias personas que tienen la lengua presa, como dicen los brasileños. Lengua corta. Entonces, alguna autoridad española debe haber tenido este defecto y luego se popularizó. Y los españoles dicen que no es así, pero la prueba clarísima sería de haber ellos heredado la Z de los griegos, entonces sería como en el inglés la T y la H, thalamus, para otro grupo de palabras, pero no para aquellas palabras que tenían o tienen la sigma, la S de los romanos, de los latinos. Entonces, Cusco nunca fue pronunciado Cuzco, jamás. Además, porque en quechua no existe la Z. Claro. Es lógico. Entonces es absurdo pronunciar Cuzco. Pero siempre con mentalidad colonial. Hay mucha gente que quiere ser más españolista sí. que español. Existe eso, ¿no? Sí. Pero ese síndrome también se nos ha ido con otro gran hombre, con Atahualpa. Ah, ¿no? Atahualpa. Atahualpa nos han querido hacer es el príncipe cobarde, el príncipe gallina, queriendo atribuirnos una cobardía de un príncipe que estuvo en un escenario de alta conflictividad, ¿no? O sea, sí. Tú has trabajado ese tema sobre Atahualpa. ¿Qué sí. significa? ¿Qué representa? ¿Qué significados tiene eso? Bien, los hijos de Huayna Cápac reciben la denominación Hualpa. No es Hualpa, ni Gualpa, ni Valpa, ni Valipa, como escucha o escriben los cronistas, sino Hualpa. Nadie pronuncia hoy en día de ese modo Hualpa. Lo más próximo quizás sea Hualpa. Bien, el significado de Hualpa no es gallina en principio. La gallina no es propia de este continente o del Tahuantinsuyo, en principio. Pero la gallina ya estaba asociada en Europa con la cobardía. Entonces, como el Inca tiene el nombre Atahualpa, los españoles en principio denominan a la gallina no Hualpa, sino completo, Atahualpa. Y dice en el diccionario de Holguín, orco Atahualpa, es el gallo, porque es Atahualpa macho. Entonces, no es solamente Hualpa, sino Atahualpa. Claro. El nombre total del Inca se le da a esa ave. Ahora, ¿qué es lo que significa Hualpa en los diccionarios clásicos? Hualpa es gallardo, elegante, bien adornado. Eso es lo que significa. Y 3 hijos de Huayna Cápac, como les digo, tienen este nombre: Cusi Hualpa, Atahualpa y Topa Hualpa. Entonces... ¿Y Atau? ¿Qué significa Atau? Atau es dichoso en la guerra. Dichoso en la guerra. Cusi es alegre, como nuestra plaza Cusipata, regocijo, Claro. regocijo, la alegría, el regocijo. Y Topa significa noble, real, pero no de verdadero, sino real, de realeza, de nobleza, de la élite inca. Topa Hualpa. Atahualpa, por lo tanto, no es un compuesto que tenga un significado único, sino son 2 nombres, 2 denominaciones. Atau es Dichoso, gallardo, dichoso en la guerra, ya. y Hualpa. Hualpa, gallardo, Elegante. elegante, gallardo. Eso es lo que significa. Ese fue el primer psicosocial pues, que nos dejaron los españoles, ¿no? Sí, sí, A ver, ¿cómo lo jodemos al príncipe? Atahualpa, a la gallina. sí. Así han venido, amigos. Lógico, eso es lo que han hecho para desmerecernos, para reducirnos, para Claro. hacernos sentir vergüenza de nosotros Inferiores. mismos. Y hasta ahora nos sentimos inferiorizados. Cuando vamos a Lima solamente, y en Lima tenemos nuestros hermanos, pero son nuestros hermanos castellanizados. Ayer diste otro ejemplo en esa dirección también,
Jaime, el famoso mote, ¿no es cierto? Ah, sí. Claro, Sí. cuando un gringuito viene y dice yo querer comer, le aplaudimos, ¿no? Sí. Pero si eso lo dice un andino, un cholo como nosotros, nos reímos, nos Sí. burlamos. Sí. Tú hablaste, le sale pues la E sin querer queriendo al andino. Claro. ¿No es Claro. cierto? No, no es mote en realidad. Claro. No es mote. Para ello- Eso tenemos que discutir. No es mote. No es mote, pues. Cada extranjero trata la lengua, la lengua que va a hablar, con su sistema fonológico cuando no conoce el sistema fonológico de la lengua que va a tratar. Claro. De modo que si me das una frase como, vamos a ver, el río está seco, supongamos, el río está seco. Entonces, el sistema fonológico del andino es A, O, U. Entonces, en río va a decir primero él va a decir el, y al hispano le va a parecer que está moteando, está cambiando la E por I. El río, el río. De la misma forma. ¿Por qué? Está Está. seco. Entonces, está utilizando su sistema fonológico simplemente porque todavía no está familiarizado con el A, español. E, I, O, U. Claro. Y el gringo dice, el río está seco. Y le aplaudimos. Oh, gringo, qué bonito. Es muy bonito. 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 Oh, gringo, qué lindo. Ahora el andino, bonito. Este es Un moteloso. un cholo, moteloso, un indio. no es inteligente, es bruto, etcétera. ¿Por qué es bruto? Si está haciendo lo mismo que hace el gringo. Claro, porque está utilizando sus fonemas. Lógico, Sus lógico. genes. Sus fonemas. Lógico. Ahora, denle tiempo y él va a aprender porque es extremadamente habilidoso, nuestro Claro. andino. Eso pasa, mira, no sé si te ha ocurrido, como yo soy un poco mayor que tú. Yo me acuerdo, mi madre enseñaba y sapo a los niños, Sí. sapo. Pedrito, a ver, lee, ¿qué cosa dice en la pizarra? Jampatu, señorita. ¿Sí o no? ¿Ya? Mejor, ¿no? Jampatu. Pato. Eso Mejor. es lo que él ha aprendido. Sí. Y entonces, claro, de eso la gente se burla, toma pues como que los niños, los cholos, los anillos somos unos brutos, y eso no es para nada cierto. Sí. Es que tratan de ganar. Es la colonialidad pues de las cosas, Sí. ¿no? Siempre dos individuos se van a enfrentar y uno va a querer valerse de esas artimañas para sobreponerse al otro. Siempre. ¿Y cómo crees ya en la parte final? Bueno, todavía tenemos unos minutos más, Jaime. ¿En qué crees que va a terminar este debate trivocálico, pentavocálico? En el peor de los casos podría terminar en dos lenguas, como el castellano y el catalán, Sí, ¿no? como el castellano y el italiano. Cosco seme, chanca seme. Se parecen, sí, Pero pero no son iguales. No son iguales, y lamentablemente para el chanca seme tal vez pierda la gente interés, porque el Cusco tiene importancia mundial, toda vez que las personas dicen quechua a Cusco, incas a Cusco. Claro. Todo está relacionado. La identidad es clara. Entonces, creo que el detrimento sería, a Pero final yo de lo que no cuentas, entiendo, ¿por qué para esos los chancas. científicos, esos genios que tenemos en cultura y en educación no entienden eso? porque están luchando para ¿Imponer? sobreponerse al Cusco Simi. Están luchando, y el Cusco Simi se está dejando. Ese es un problema. Pero ¿qué hay que hacer? Hablar, escribir. Escribir, hablar, Difundir, fortalecerlo ¿no? Difundir. bastante en nuestro medio cusqueño. Y si luego los chancas quieren fusionarse a nuestro único quechua y más pueblos, bienvenidos, y que contribuyan con lo que tengan que contribuir, de igual manera asimilan lo nuestro para ser uno solo. Porque mira, el papá de todos estos tribocálicos, el señor Cerrón Palomino, tú sabes que es guanuqueño de nacimiento. No, es huanca, no guanuqueño. Ya. Es alcomejo. Ya, pero el Huanca está pues Sí. en desaparición Huancayo. total. No. Sí, El quechua sí. Huanca está en total desaparición. Lamentable, ¿Y lamentable. por qué no hace algo por su variante? Nada. Claro, porque está en Lima y tal vez quiere valerse de algún enemigo cusqueño, porque parece que ha tenido
Tiene un trauma anticusqueño, y ¿no? tiene unos encuentros tiene un trauma. mala experiencia con los cusqueños, aparentemente. Creo que una de sus pretensiones fue ser autoridad o director de alguna academia en el Cusco y se le negó de algún modo, no sé, pero luego sale con el cuento de que los Aymara eran superiores, luego los Puquina inventa el cuento de los Puquina No, sin ya, conocer la lengua Puquina. Esa es la tragedia. No conoce la lengua Puquina. Porque tampoco habla el quechua, ¿eh? Puede escribir maravillosamente, pero no escribir no creo en que español. No creo que escriba. No, escribe en español sobre sí. el quechua. Sí. Ese es el otro tema también, Jaime. Ayer un poco hablábamos. No puedes escribir el quechua pensando en el castellano. Es otra estructura. Porque eso nos lleva a errores graves, ¿no es cierto? Garrafales. Feos, además. Sí, eso, sí, ¿no es sí, cierto? sí. ¿Y cómo se resuelve eso? ¿Volver a la filosofía, al concepto andino? Enseñándoles a la gente a estructurar en quechua y olvidarnos de este sistema europeo de sujeto, verbo y predicado. Sujeto, sí. Y dicen, no, esta es una lengua SOV, esta es una lengua SVO. No es así, porque cuando un individuo, un occidental va a Japón y utiliza el sujeto, los japoneses detestan porque ellos en su lengua consideran que el sujeto es obvio. Porque si yo uso un verbo mirándote en japonés, ya, claro. Lo estoy poniendo en tu persona. Claro. Ahora, cuando quiero ponerlo con determinada persona, menciono a la persona, sí, pero un verbo simple, y cuando el contexto soy yo estoy en el contexto, entonces ya no necesito decir yo, que es watashi. Así es que el que aprende japonés va a Japón y dice watashi wa, y los japoneses inmediatamente recurren al inglés. ¿Y por qué? Si estaba hablando yo japonés con ellos, ¿por qué? Porque no les gusta que maltrate su lengua de esa manera. Y eso también pasa con de modo quechua, que en el quechua no debe pensar uno en que primero va a venir el sujeto, sino primero en quechua tiene que venir el contexto. Primero tenemos que decir ayer o en tal lugar y tiempo, tal persona y el verbo al final. Claro, pajarín, jamunki. Listo. No dice jamunki, pajarín. Y peor todavía si dices can. Si le pones el can, el tú. Claro, peor. Ya no entra el can. Ya no, porque el verbo, a diferencia del japonés, el verbo ya está en la desinencia. Quiero decir, el verbo ya está con la desinencia de la persona. Jamunki ya es tú. Claro, jamunki es tú. Vas a venir. Entonces, ¿para qué dices can, sujeto? Jamunki, can. No, pues. A menos que tengas que aclarar, enfatizar, porque estas ya son otras necesidades. Lógico. Y ni siquiera es can, ¿no? Sí, o quieres llamar la atención para decir can, ¿no? Etcétera. Pero esto es la mentalidad colonial, como tú dices. Todavía pensamos que tiene que ser el modelo europeo el que... Ese es un tema que estoy observando, por ejemplo, en mucha escritura quechua, en poesía, sí, en relatos. Sí. Son construcciones de relatos, pero desde la mentalidad española. Sí. No con la lógica quechua. El tema, ese es el reto. Por ejemplo, yo preguntaba, a mí me gusta la poesía quechua, yo voy a escribir relatos, novelas, ¿no? Yo te dije que ayer el señor Landeo me regaló su novela. No he pasado de la segunda página. Porque es intratable ese idioma. Sí. No está construido desde otra lógica y creo que eso sí requiere, claro, es un trabajo más sostenido, más complicado, sí, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo porque tenemos las herramientas, los recursos, claro, tenemos lingüísticos. ¿Habrá algún día, tú sueñas algún día, Jaime, que la gramática quechua se escribe en quechua y no en el castellano? ¿Habrá algún momento? Al 100% no creo, pero por lo menos en gran porcentaje sí creo. Debe hacerse, ¿no? Sí, tal vez por tolerancia se acepte de que, se escriba. Cambie la estructura quechua ligeramente. No, lo que te estoy diciendo, habrá un momento en que los tratados sí, estén expresados gráficamente en quechua, porque oralmente sí lo puedes decir. Sí. Ayer hablábamos y decíamos, por ejemplo, para construir Machu Picchu se necesitaba alta ingeniería, alta arquitectura. Sí. Y lo han hablado, se ha explicado eso. Sí. El tema es el siguiente, ¿y cómo ahora
no se puede hacer los mismos esfuerzos. Sí. Yo he chocado con Escollo, te lo dije, estoy trabajando el tema del debate del Estado Mayor de Tupac Amaru. Tupac Amaru ha dirigido una guerra. Sí. Y ha explicado a su Estado Mayor, oye, vamos a hacer esto, hay que hacer esto, tenemos que ir a la defensiva, en ofensiva. Hay que detallar, claro, ¿no es cierto? Claro. Entonces ha utilizado un idioma bastante rico, Sí, porque si hubiese sido pobre su idioma, probablemente no se hubiese dejado entender. claro. El tema es cómo eso trasladamos a la escritura, porque ese es uno de los problemas. Vamos a tener que crear bastante neologismo, Sí, ¿no? Con la colaboración de mucha gente. Vamos a tener que ensanchar nuestro diccionario que tiene 4.000 entradas, 4.000 palabras, ¿no? Más para 10.000, 20.000, 30.000, tal vez como un día como en inglés 80.000, o hay inclusive diccionarios que dicen Pero que llega... juntando el quechua pasamos eso, lo que pasa es que falta un trabajo más sostenido, Sí, ¿no? sí, y no solo neologismos, sino neologismos basados en los extranjerismos, sino en las mismas raíces quechua. Pero en eso yo tengo una esperanza, ayer también lo dijiste, los niños. ¿Sabes qué? A ellos tiene que ir Los nuestro niños esfuerzo. son creadores, Sí, ¿ya? Por ejemplo, un día estaban enseñando geometría y no sabían cómo decir pirámide. Y los niños se han inventado hace rato. sí. Lo dicen. Hay que recoger también hasta de en la- política, ¿no es cierto? Ya, los terroristas, terruco, ya, los tucos. Sí. ¿Quién lo ha creado eso? Los niños. Los niños. ¿Ya? Es decir, los niños sí tienen una capacidad inventiva. Sí. Tú explicaste por qué los niños tienen una capacidad inventiva y de aprendizaje del idioma a diferencia de los mayores. Porque ¿Cuál no tienen las referencias que los adultos tienen y los adultos se no hay- resisten. No hay parámetro. No. Los niños no tienen parámetro. Y hay hambre de conocimiento. Ya, Por un lado hay hambre de conocimiento, dicen algunos, son como una esponja, ya. ¿no? Y no discuten, aprenden, asimilan, tal vez ellos procesan y luego sacan sus conclusiones, pero no discuten, no se cierran, no se bloquean como los adultos. Los adultos cuestionan demasiado basados en sus referencias. En lo que le dicen otros, Ni ¿no? siquiera basados en su lógica. Los niños se pueden basar en su lógica para discutir con uno, pero los adultos se basan en su referencia, en lo que le dijo la abuelita, en lo que le dijo la mamá, el papá, en lo que dijo el profesor. Así, Y el niño en lo que razona y dice, no, yo no creo que sea así. Y te pregunta, te hace preguntas capciosas, caprichosas. Los niños son muy hábiles y gracias a Dios que no tienen estos bloqueos de los adultos. Claro, y ellos son los que crean. Efectivamente, y si nosotros queremos aprender de manera fácil cualquier lengua o cualquier materia, cualquier ciencia, tenemos que adoptar esa Claro, postura. yo vi una cosa, un niño en una comunidad, había una trompeta, ¿ya? Y uno de los, ya, trompeta tapamos, y le dice, no, mana, trompeta, papá, jejeren. Un niño. Sí, Dijo, no, ese no es trompeta, jejere. ajá, Existe, sí, existe, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces, así hay cantidad de palabras que falta ser recopiladas, Sí. sistematizadas. sí, sí. Qué gran tarea que hay. Jaime. Muy bueno. 5%. ardua. Tú eres bien optimista, dices 5%. Yo creo que estamos recién en 2%. ¿Ah? Nos falta Sí, más, sí. ¿no? Tal vez no soy preciso en No, nos está. la matemática. Es que también el lo que nos cálculo. está faltando, Jaime, es conjuncionar esfuerzos. Definitivamente. Mira, hay mucho trabajo, por ejemplo, sobre las ingenierías incas, quechuas, de Sacsayhuamán, Tipón. el pi, tipón en temas de hidráulica, etcétera. Tú vas a Andahuaylillas, está cerca de tu tierra, vas a ver el baño, el sistema del baño, la taza, Ah, sí, ya está hecho en piedra. sí, Había. sí, O sea, ese sistema del sifón para que no regrese, sí. ya existía, lo han hecho. Efectivamente. Y miren, y la taza está en el Museo del Louvre, ¿no es cierto? Como un gran descubrimiento. Bueno, nuestras joyas más preciosas se han ido a Europa, ¿no? Por Bueno. piratería. O, no Bueno, sé. Jaime, ha sido un gusto de verdad conversar. Vas a Para estar mí todavía también. un tiempo. Muchas Siempre gracias. visítanos, vamos a seguir conversando. Muchas gracias por tu invitación y mi cariño para ustedes. Bueno, Hasta amigos.